8:45 en este espacio en el que conversamos con los protagonistas de la noticia. Pablo Hurtado y Juan Luis Font. El día lunes estamos listos para arrancar con la primera conversación que sigue girando, Paola, en torno a esa decisión del Congreso de la República de aprobar un paquete fiscal. Ese es en realidad lo que se ha aprobado junto al presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el año 2015. Se ha incrementado el impuesto a la distribución del cemento de 1.50, se ha incrementado a 5 quetzales por saco de cemento. Esto afecta directamente a la industria de la construcción. Invitamos a Pelayo Llarena, quien es presidente de la Cámara Guatemalteca de Construcción, para hablar sobre ese tema. Y Ricardo Sagastume está hoy con nosotros. Lo invitamos la semana pasada, es cierto, pero esta vez, la semana pasada para hablar de un tema estrictamente jurídico. Esta vez para conversar con él como director general del Congreso Empresarial de Telecomunicaciones, porque el Congreso de la República ha creado un impuesto a la telefonía de 5 quetzales por cada una de las cuentas telefónicas que tienen las empresas en el país. Tenemos mucho que discutir, mucho que preguntarles. Ambos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a las 8:45. Dos coincidencias entre ustedes. ¿Los tomaron por sorpresa los diputados cuando aprueban ese presupuesto con los dos nuevos impuestos? No hubo discusión con sus gremiales a las que ustedes representan y ambos están en desacuerdo con este nuevo tributo. Empecemos con usted, señor Sagastume. ¿Cómo reaccionan ustedes el viernes cuando se enteran que por urgencia nacional aprueban ese nuevo impuesto a la telefonía de 5 quetzales por cada línea telefónica? Bueno, en realidad nosotros, la primera vez que se escuchó que iba a haber o que quería ponerse un impuesto a la telefonía fue a raíz de las manifestaciones populares de los movimientos sindicales del Ministerio de Salud Pública. Ustedes recordarán que públicamente insistieron durante varias de las manifestaciones que querían que se impusiera un impuesto a la telefonía. Esa fue la única vez que se escuchó y la sorpresa, de verdad fue sorpresivo, porque el Congreso nuevamente vuelve a aprobar una ley de urgencia nacional en una sola lectura. No hay discusión, no hay análisis, no hay consultas, no hay evaluación del impacto económico y social que representa en el caso nuestro un aumento, un incremento o un nuevo impuesto, porque realmente es un nuevo impuesto en el caso de la telefonía. ¿Cuál es el impacto económico y social en el caso de las telefónicas? 5 quetzales por cuenta de teléfono. Estamos hablando de 22 millones de teléfonos, promedio 21 millones, calculemos mensuales, son 100 millones por 12 meses, 1.200 millones al año, haciendo una estimación muy general. Pero yo sé, el tiempo es corto, pero hay un estudio de la telefonía móvil y el impacto tributario en América Latina. Solo les voy a compartir que dicen que el potencial de la telefonía se ve afectado en forma negativa, dice, por los altos impuestos que deben pagar los usuarios y operadores de telefonía. Bajar los niveles tributarios podría beneficiar a los usuarios, las empresas y los gobiernos al promover la adopción y uso de nuevos servicios. Aquí el problema es que al final de cuentas, cualquier impuesto que se imponga a una actividad económica, de una u otra manera, siempre el mayor afectado va a ser el usuario o el consumidor final. Porque termina siendo trasladada. Es poco dable, por no decir impensable, que el empresario asuma ese nuevo pago como parte de su costo. Es que económicamente no es cuestión que si lo asume o no, siempre hay un proceso en la sumatoria de todos los costos y eso se ve reflejado en el precio final o en la calidad del producto, en otro tipo de productos. Es decir, siempre va a haber un reflejo. Si es el pan va a ser más pequeño, va a tener menos cantidad de materia prima. Si es en telefonía, puede ser que tenga menos tiempo de aire por el mismo valor. Esa es una evaluación que se están haciendo las empresas de telefonía, cuál va a ser el impacto real y de qué manera se va a afrontar y enfrentar esta situación. Pero al final de cuentas, no ha habido chance ni oportunidad para que haya una discusión y un intercambio de lo positivo y lo negativo que pudiera haber representado para el sector y para el usuario al final y la economía del país. Señor Llarena, en el pronunciamiento de la Cámara de la Construcción hoy, que ustedes emiten para explicar por qué están en desacuerdo con este impuesto, muestran unas gráficas de cuánto aporta la construcción al país y al PIB y cuál ha sido el desempeño del sector construcción. Esas gráficas no apuntan hacia arriba, van en disminución. Correcto. ¿Cuál es el punto de ustedes? ¿En qué impacto va a tener este impuesto? Mire, nosotros realmente nos tomó de sorpresa. No creemos
que esto haya sido algo que ha salido de la noche a la mañana. Verdaderamente nos sorprendió que llevamos meses de estar trabajando con el gobierno de la República en programas de aceleración al crecimiento económico, de cómo promover más la construcción, cómo generar más empleos, cómo facilitarle a los guatemaltecos el poder adquirir una casa con un valor menor. ¿Cómo hacer eso? Pues mejorando la tasa de interés preferencial, que es una cosa que ya estamos promoviendo en el Congreso desde hace más de 2 años. Cómo lograr bajarle unos puntos para que el guatemalteco pueda adquirir su vivienda. Cómo crecer la economía de Guatemala, reuniones constantes con el presidente. Inclusive recuerdo hace ya como 1 mes y medio, 2 meses, que el presidente nos cita ya a nivel CACIF y nos pide una estrategia para ver cómo fijar precios, cómo que al guatemalteco no le cueste más su nivel de vida. Y ahora se le incrementa en 3.50 el costo y de la noche a la mañana del saco de cemento. Le aumentan un 5% al costo del cemento, del 5 al 6% en el costo del cemento, que va directo a la bolsa del guatemalteco. ¿Cuánto cuesta un saco de cemento en ese momento? Un saco de cemento cuesta aproximadamente 61.75 en una ferretería, a eso o en una distribuidora, a eso hay que agregarle el IVA y el 1.50 al de impuesto que ya tenía antes. Hoy se le agregan otros 3.50 de quetzales a eso. Ese 1.50, cuando se decretó esto hace ya algunos años, iba directo. El impuesto se supone que tiene que ir directo al FOGAVI en aquel entonces. Para vivienda FOGAVI, popular. que es para vivienda. Es para subsidiar la vivienda y de alguna forma darle oportunidades al guatemalteco. Hoy eso es algo de lo que nos molesta. No solo se sube el impuesto, que va directo a la bolsa del guatemalteco, no va directo a la bolsa de los constructores. A nosotros sí nos afecta, porque a nosotros nos está costando vender nuestras casas, nuestros edificios, nuestras oficinas, alquilar los centros comerciales a los precios que está el mercado. Entonces nos lo está reduciendo, por supuesto. Entonces las empresas sí vamos a generar menos negocios, pero al que le cuesta de entrada es al guatemalteco, aquel que quería fundir su piso de concreto, porque los guatemaltecos que tienen piso de tierra en su casa y querían fundir un piso de concreto, pues de la noche a la mañana les cuesta de 5 o 6% más. Hay un aumento en el pago de regalías por explotación de materiales para la construcción. Además, ¿eso es impacto negativo o positivo? No, ese también es un impacto negativo hacia el sector de la construcción. De acuerdo a números preliminares que tenemos de algunas empresas productoras de bloc, por ejemplo, el piedrín les ha subido 7.6 a 7.9%, solo el costo del piedrín en el bloc. Eso, adivinen quién lo va a pagar nuevamente, ¿verdad? El costo de producción, al incrementar los impuestos, es más alto, el bloc se vuelve más caro, al igual que el saco de cemento. Pelayo, y no hubo ninguna discusión con la Cámara de la Construcción. ¿Es posible que sí la hubiera habido con la cementera? No creemos. Y de acuerdo a la comunicación que yo he tenido con directivos y gerentes de la cementera, ellos también los tomó de sorpresa y es un golpe que nos está pegando mucho a todos los guatemaltecos. ¿Cómo reaccionan hoy ustedes lunes con sus gremios? ¿Van a buscar acercamientos? ¿Qué pueden hacer? Pues mire, definitivamente del lado nuestro sí existe una molestia muy grande, ¿verdad? Nos sentimos golpeados. Definitivamente el panorama que nosotros veíamos para el año entrante estar creciendo a un 4.5%, ya no lo vemos de esa forma, claro. Se va a restringir, por supuesto. Sí nos afecta muchísimo, como ustedes saben. En las gráficas que tú mencionabas hace un rato, la construcción se vino al suelo desde el 2006, 2007, que tuvimos esos picos muy buenos, que se generó mucho empleo, que se generaron muchos impuestos que nosotros como constructores pagamos. Eso solo se ha venido a que decrecíamos cada año y apenas el año pasado empezamos a crecer un poco. Nosotros este año tenemos estimado que íbamos a crecer como un 2.3% aproximadamente. Sin embargo, nosotros en nuestras estadísticas tenemos que el empleo que genera el sector construcción es aproximadamente el 6.5% del empleo nacional, cuando nosotros apenas crecemos en un 2.3%. Entonces, más o menos estamos hablando que lo que nosotros crecemos, crece por 3 el empleo en el país, ¿verdad? Eso es tan importante. Este golpe, en números preliminares que nosotros hemos trabajado el fin de semana, creemos que vamos a perder alrededor de 20,000 empleos el año entrante. ¿Impacta directamente en empleo en Guatemala? Directo. Pelayo, hay eso, una... Pues, es una cifra grande, ¿no? Junto a ese incremento en el precio del cemento, se ha dado también la generación de una partida nueva de 1.965 millardos de quetzales para obra pública. ¿No puede compensar ese mayor gasto público en construcción esta merma que probablemente va a darse en la demanda por el encarecimiento del cemento? Mira, nosotros no sabemos a dónde se va a ir destinado esos 1.965.000 quetzales que están destinados en otro rubro del presupuesto, porque el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones lo redujeron por 1.000 millones. . Sin embargo, lo están ampliando casi por 2.000 millones en otro rubro del presupuesto.
Lo único que nos queda decir, exigir, y ahí sí es donde estamos analizando los mecanismos legales para poderlo hacer, es que el gasto se haga con transparencia, que es algo que nosotros venimos pidiendo desde hace años, exigiéndole al gobierno, al Congreso, artículos como el 56, fue derogado ahorita junto con el presupuesto. ¿Qué decía el artículo 56? El artículo 56 no permitía a las municipalidades, a los CODEDES, contratar vía organizaciones no gubernamentales. De transparencia y ejecución vamos a hablar precisamente en el otro bloque con dos analistas que... Hoy lo liberaron, porque y eso los han liberado. Muchísimo. Pero penalizan, por ejemplo, Ricardo, las empresas que traten de infringir el impuesto de pagar 5 quetzales. ¿Qué acción legal pueden tomar ustedes contra eso? ¿Qué están pensando? Es que el problema es que la creación del impuesto en sí mismo, y está aprobado en América Latina con los estudios que se han hecho recientemente, primero tienen efectos discriminatorios. El usuario va a tender incluso a consumir menos el teléfono. Eso están los estudios probados en América Latina. 5 quetzales más. Bueno, hay usuarios marginales, recordemos, nosotros tenemos el 96% de los usuarios son prepago y la gran mayoría está en el área rural, es decir... ¿Se sabe exactamente qué porcentaje está en el área rural? Pregunta un televidente. Bueno, lo que tenemos claro es que el 94% es de telefonía prepago y no tengo los datos exactos yo de cuánto puede ser en el área rural. Pero lo que sí es cierto es que la gran mayoría pertenece al área rural, porque el área urbana son las personas que sí pueden tener el teléfono ya por contrato y que ese es apenas un 4%. Es muy poco, digamos, el impacto negativo que puede haber en una minoría tan pequeña como es el 4% de los teléfonos ya por contrato. Ricardo, es fácil entender que a mayor costo se desincentive el consumo, por supuesto, pero lo cierto es que parte de ese debate que se debió haber sostenido antes de aprobar esta nueva legislación tiene que ver con que Guatemala es uno de los pocos países en América Latina en donde las telefónicas no pagan por el uso de las ondas por medio de las cuales pues todos nos comunicamos por teléfono, a comparación con otros países, por ejemplo, como Ecuador o incluso como México. Bueno, incluso aquí hay informes. México ha sido uno de los países donde la carga tributaria recaída sobre el sector de las telecomunicaciones ha tenido impacto negativo. La tendencia es a castigar menos a las telefónicas, al servicio de las telefónicas, sobre todo porque la posibilidad de que haya mayor acceso a conectividad, el proceso de nuevos servicios que puedan tener derecho a los usuarios, realmente es una cuestión que se podría ver negativamente en el caso de Guatemala con nuevos impuestos. Creo que se está castigando injustamente un sector que es eficiente económicamente y que ha probado que el acceso a las grandes mayorías en Guatemala a estos servicios lo que está generando son esos 21 millones de teléfonos que hoy por hoy el guatemalteco es uno de los mercados más competitivos en el tema de la telefonía. 1 de enero entra en vigencia el nuevo impuesto. ¿Qué se puede esperar en el mercado en cemento y en telefonía? ¿Un aumento inmediatamente? Pues definitivamente cuando se traslade ese costo a los constructores, los precios de las casas, los precios de las construcciones van a subir, no sin lugar a duda. En papel es inevitablemente que ese incremento de los impuestos de alguna manera se vea reflejado también en los costos. Pareciera más difícil recurrir en términos legales contra el incremento de la tasa en el cemento. Pero ya hicieron análisis, ¿hay posibilidades de recurrir en el tema de la telefonía? Estamos haciendo los análisis, primero para ver cuál es el impacto tanto en las empresas como el impacto que pueda implicar eso en la economía del país. Y luego habrá que hacer un análisis legal definitivamente si esa normativa cumple con los requisitos que establece la Constitución de capacidad de pago, el régimen de legalidad que deben tener los tributos, y habrá que evaluarlo. Realmente es un tema bastante delicado. Pero yo creo que el presidente de la República tiene en sus manos una herramienta y es vetar el presupuesto. Sé que suena a veces risible. Por favor, pero si él ordenó a la bancada que votara de esa manera. Pero hay una crisis que se está creando socialmente y ese es un tema que hay que evaluarlo también porque al final de cuentas las necesidades del gobierno por querer más recursos versus la falta de transparencia, por ejemplo, en varios de los ministerios es un tema que también debe ponerse sobre la mesa y no por tratar de tener más recursos habrá que castigar a la población, porque no solamente es el cemento o la construcción o los teléfonos, sino verdaderamente puede haber un incremento más generalizado, lamentablemente, y esas dimensiones creo que hay que evaluarlas muy cuidadosamente. ¿Y cómo evalúan ustedes que el líder también haya apoyado? Es decir, son los dos partidos mayoritarios en ese momento los que terminan apoyando ese paquete fiscal.
Pues definitivamente nos sorprende, pero son alianzas que se hacen en los años electorales, que el mensaje no es nada bueno, ¿verdad? Para ninguno de ambos partidos. ¿Y qué respuestas han tenido cuando se consulta sobre el uso que va a tener el destino de esos 350 quetzales más? Porque entiendo que 1.50 sigue para vivienda popular. ¿Y el resto? ¿Dónde está el mecanismo de control de dónde va a ir a parar ese dinero? Eso es cabalmente lo que nosotros estamos exigiendo ahorita, de que esas respuestas, a dónde va a ir ese dinero, porque si se va a un fondo común, no sabemos si va a regresar de alguna forma a la vivienda o a Covial. Acuérdense que Covial tiene un porcentaje del impuesto sobre el combustible, se tiene que ir al mantenimiento de carreteras. Y eso es lo que también venimos exigiendo, que sea transparente ese traslado de los fondos directo a Covial de regreso. Pelayo, pero ese 1.50 del cemento, antes de que fuera incrementado, ¿realmente se fue a vivienda popular? Este gobierno le ha recortado constantemente el techo presupuestario a la partida del Fogavi, ¿o no? Correcto, sí se ha recortado el techo presupuestario a principios de año, que por supuesto limita la confianza que tenemos los desarrolladores de vivienda en invertir en ese tipo de vivienda. Sin embargo, en épocas como esta, al final del año, se ha devuelto ese techo presupuestario, que por supuesto no se llega a ejecutar, ¿verdad? Exacto. Porque ya no da tiempo. A este fin de año ya nadie regresa a tratar de invertir y todo. Entonces ese sí ha sido un mensaje con el que nos ha costado lidiar desde el principio de año, tanto el pasado como este, y pues ni modo, el reflejo es la poca construcción de vivienda. Yo tengo otra pregunta en materia de construcción. El hecho de que se haya abierto la posibilidad a los CODEDES, a los consejos de desarrollo departamental, para que contraten obra pública vía organizaciones no gubernamentales. Eso supone una competencia directa para las empresas constructoras, porque surgen organizaciones no gubernamentales que empiezan a ejecutar obra sin necesariamente tener un pasado de constructor. Y además tienen vinculaciones políticas, por supuesto, de forma local. Pues nuevamente, ese es para nosotros dar un paso hacia atrás, en que ya habíamos logrado que eso se evitara, ¿verdad? De que a través de ONGs se pudieran ejecutar obras físicas, y eso ya lo habíamos logrado cerrar con los presupuestos anteriores o en los artículos, el 56, lo mismo el CDF, ¿verdad? El certificado de disposición financiera, que se exige para poder dar un contrato de una carretera nueva, se tiene que tener esa disposición en el presupuesto para pagarle a esas empresas. Si no, es acumular más deuda flotante, que fue lo que hicieron al final del gobierno pasado. Si se recordarán, se habían autorizado creo que 14,000 millones en el Ministerio de Comunicaciones, cuando el presupuesto solo eran 6,000. Después de un año, al principio de este gobierno, de hacer auditorías y de todo, se logró quitar aproximadamente 5,000 millones de quetzales en contratos que se habían dado pero no habían empezado, y todo entre las auditorías se recortó, pero sin embargo no se les puede olvidar de que hoy todavía existen esos 2,000 y pico de millones de deuda a las empresas contratistas. Y existe la discrecionalidad para pagarle a unas y no a otras. Exacto. O antes. Entonces, o después. El tener estos artículos vigentes, de cierta forma, al sector de la construcción le daba confianza, ¿verdad? El que no hubieran ONGs desarrollando obras físicas en épocas políticas, ¿verdad? Y con clientelismos en municipalidades y demás, sino que haya cierto control y que deban de ser empresas constructoras serias, con una fianza, y que se les exija porque terminen esa obra. Y lo mismo es con los CDFs, que exija, y exista esa partida presupuestaria para pagar los contratos de las carreteras. Garantía de que se va a poder pagar. Ricardo, una última pregunta. ¿Hay algún indicio de posibilidad de diálogo? ¿O simple y sencillamente los políticos hoy lunes no dieron noticias de existencia sobre Yo creo que interés de hablar? Diálogo hubiera sido ideal antes de que el Congreso conociera y aprobara en la forma que lo hizo. El problema que estamos viendo es que no es la primera vez que el Congreso hace este tipo de pactos. No de pactos, sino toma este tipo de decisiones de urgencia nacional y sin tener ningún tipo de contacto, comunicación y consulta. Y el peligro es que el año entrante se vuelva a repetir, como decía Pelayo, un año electoral. Lamentablemente se puede prestar muchísimo a este tipo de pactos políticos, generando ingobernabilidad, caos. Si hubiera posibilidades de alguna conversación, eso creo que desde el momento que la ley está aprobada es verdaderamente imposible, porque eso implicaría de nuevo entrar en un proceso de revisión, lo cual creo que es bastante difícil. Alfonso Sánchez pide que le pregunte por qué las compañías telefónicas no se muestran dispuestas a asumir el costo de este nuevo impuesto si ya ganan muchos millones. Bueno, yo creo que nosotros estamos claros de que cualquier impuesto que se cargue a cualquier actividad económica debe de alguna manera verse reflejado, lamentablemente, el traslado al usuario, al consumidor, en la telefonía y en cualquier actividad económica.
Ricardo Sagastume, Pelayo Llarena, gracias a ambos por conversar con nosotros y ayudarnos a entender más de este complejo paquete de normas y leyes que fue aprobado el pasado viernes en el Congreso de la República. Vamos a la pausa y vamos a seguir conversando con más invitados, con expertos en el tema financiero, con expertos en el tema de transparencia.